El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Estoy en la Reina Valera 60. No quitando, noten el entre paréntesis es una aclaración con respecto al bautismo en agua. No quitando las inmundicias de la carne, es decir, del cuerpo físico. Del cuerpo físico. No se refiere a los deseos de la carne, no. Se refiere a la inmundicia, a la suciedad externa, como un lavatorio externo, una suciedad o inmundicia o vileza externa, física. No, el bautismo no quita eso. No quita lo externo. No se dirige a lo externo, noten ahí está la explicación, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, es decir, afecta a lo interno, la conciencia, el corazón, ¿sí? Por la naturaleza, por el concepto, por las verdades y la enseñanza y los propósitos acerca del bautismo. Él afecta el corazón, Sofía. Y dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Fíjense, paso aquí a mis notas. El apóstol, en este versículo, presenta el antitipo. El tipo era el agua del diluvio y el arca, que fueron las provisiones, los medios de Dios para salvar a los hombres, que solamente 8, poquitos, fueron los que atendieron, y hoy en día también pasa lo mismo. Somos pocos en comparación a muchos que andan en pecado, ¿verdad? Que andan en sus perversiones como en los días de Noé. Tal vez en estos días eran pocos, tal vez. No digo que a estos a quienes Pedro les escribe que tal vez eran pocos, no digo que eran 8, pero no eran una mayoría muy grande en comparación a los pecadores y a los hombres malos. Pero en los días de Noé, Sofía y Susana y Antonio, fueron 8. Entonces, aquello era el tipo, la prefiguración. Y ahora el antitipo, es decir, la realidad, la está hablando Pedro, la realidad del Nuevo Testamento, esto del bautismo en agua en Cristo, que corresponde al tipo del Antiguo Testamento. En otras palabras, fíjense, la salvación por agua en los días de Noé apuntaba hacia la salvación por agua en los días de la proclamación del Evangelio. Dios, en un sentido, estaba preanunciando desde los tiempos antiguos que la salvación, ahora en Cristo, iba a implicar la necesidad del agua. ¿Sí? ¿Me explico? Que es lo que hoy conocemos como el bautismo en Cristo. El bautismo en agua en Cristo. El punto del apóstol es el siguiente. Así como Noé fue salvo por agua, así ahora nosotros también somos salvos por agua en el bautismo de Cristo. De hecho, esta verdad que enseña aquí Pedro va en plena concordancia y en plena armonía, con las palabras de Cristo en el Evangelio de Marcos, donde el mismo Señor dijo que para ser salvo es necesario cumplir con la condición de ser bautizado en agua. En Marcos capítulo 16, verso 16, el mismo Cristo en cuerpo resucitado, regenerado, dijo: el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado será salvo.
bautizado en agua. Ese mismo Cristo es el Cristo que estuvo con Noé, en espíritu a él, y quien le instruyó a construir el arca para ser salvo también por agua. El mismo Cristo. Aquello apuntaba, aquello prefiguraba, preanunciaba esto de ahora, que estos hermanos a quienes les escribe el apóstol, bueno, ya habían experimentado el bautismo en agua para ser salvos. Eran salvos, es el punto. Ustedes son salvos, hicieron lo que Dios manda, obedecieron los términos del Evangelio, son salvos. Son salvos, dice Pedro, nos salva. El énfasis está en la consecuencia. Claro que se habla de la causa, el creer, el arrepentimiento, el bautismo en agua, pero ustedes son tan salvos como los salvos de los días de Noé, por haber hecho la voluntad de Dios, a pesar de la gente mala y de las situaciones difíciles y de las circunstancias. Este bautismo para salvación del alma, el que mandó Cristo, el que leímos de Pedro en Hechos 2, no tiene el propósito de quitar o limpiar las inmundicias o las suciedades externas de la carne o del cuerpo físico. Este bautismo en agua tiene el propósito de lavar los pecados de los pecadores. Esto, llamado lavamiento en agua, ocurre cuando Dios perdona al pecador creyente y arrepentido, lo perdona en el bautismo. El lavatorio de nuestras almas es cuando Dios perdona. La regeneración es cuando Dios perdona. Somos purificados y limpiados cuando Dios perdona. Pero la pregunta es, ¿cuándo Dios perdona? ¿En qué momento Dios concede el perdón? Le imputa perdón, le atribuye perdón eficaz al pecador cuando cree, se arrepiente, y en este contexto cuando se bautiza en agua en Cristo. El apóstol afirma que cuando el pecador es bautizado, él es afectado en su conciencia. Fíjense bien, cuando el pecador es bautizado, producto obviamente de haber recibido el evangelio puro, verdadero, haber recibido la enseñanza correcta, bien trazada, bien explicada, suficiente, necesaria acerca de Cristo, el apóstol dice que ese pecador cuando es bautizado es afectado, le cala, le llega a su conciencia, en su corazón, porque ha entendido los propósitos del bautismo, el perdón de pecados. Le afecta de tal manera en su conciencia, en su corazón, la enseñanza y el acto que lo lleva a comprometerse a ¿qué cosa? A comprometerse a tener una buena conciencia, una aceptable, sincera, sana, pura conciencia hacia Dios, debido a que el bautismo le demanda tal obligación al recibir el perdón de pecados. Eso es importante, Sofi, Saulo y todos. Cuando recibimos la verdad del Evangelio, la enseñanza pura, y entendemos que el bautismo es para que Dios perdone nuestros pecados, Él dé la declaración legal, como un juez cuando toma el martillo y dice, inocente. Él absuelve, es indulgente de nuestras culpas. Esa verdad, en ese acto, nos debe afectar en nuestra conciencia. Con el propósito, Cecilia, Juani, de que nos comprometamos a tener un corazón puro, un corazón sano, un corazón sincero, honesto, porque el bautismo y las verdades acerca de él
demandan tal obligación. Yo me he bautizado, Antonio se bautizó hace poco y él tiene ahora esa obligación en su corazón, en su conciencia hacia Dios. Yo me he bautizado para ello también. Es lo que el apóstol enseña aquí cuando dice como la aspiración de una buena conciencia ¿hacia quién? Hacia Dios. ¿En qué se compromete el pecador que es bautizado? ¿A qué aspira en el sentido de llevar a cabo como obligación, como compromiso? A una buena conciencia hacia Dios. Según el apóstol Pedro, el bautismo en agua salva por causa de la resurrección de Cristo. Noten ahí el pasaje, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, verso 21, ¿por qué causa? Por la resurrección de Cristo. Esto está diciendo el apóstol, ¿pero por qué? Bueno, porque Cristo no solo murió para hacer posible el perdón de pecados, sino que también resucitó para entrar al cielo y presentar su sacrificio aceptable ante Dios y hacer posible la justificación, el perdón, la redención y la salvación. Todo por su resurrección. En ese sentido, el pecador debe creer de todo corazón que Cristo, Saulo, resucitó de los muertos para llegar a ser salvo, ya que la salvación no solo implicó su muerte, la salvación también implicó su resurrección de entre los muertos. No solo el pecador cree que Jesús murió, sino que también resucitó, ascendió a los cielos. Por eso se pregunta en la confesión, generalmente se pregunta, o se debe preguntar, mejor dicho, se debe preguntar que si crees de todo corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. ¿Crees eso? Así que la salvación no solo implicó su muerte, sino también su resurrección de los muertos. Por otro lado, el bautismo en agua salva por la resurrección de Cristo, porque el pecador se une simbólicamente con Cristo en su resurrección para nueva vida cuando es levantado de las aguas del bautismo. Eso lo dice Susana Pablo en Romanos 6 y en Colosenses 2. Cuando Antonio se bautizó, él se unió con Cristo en su muerte, en su sepultura y también en su resurrección para vida nueva, para novedad de vida, es decir, para llegar a ser salvo. Además, según Pablo, cuando el pecador se une con Cristo en su resurrección, en el bautismo, como consecuencia se otorga, ¿qué cosa? ¿Y a quién? Se otorga la justificación, el perdón de pecados y la exculpación, Ana. Se exculpa al pecador. ¿Qué cosa se otorga al que se bautiza uniéndose con Cristo en la semejanza de su muerte y resurrección en el bautismo? Se le otorga al pecador justificación, que es perdón de pecados y exculpación. Por tales razones, la esencialidad del bautismo para ser salvo. Por eso se mandó como condición ineludible, necesaria, esencial para ser salvo. ¿No fue lo que dijo Jesús en Marcos 16? Terminemos con el verso 22. Otra vez, recuerden el punto del apóstol. Sí, el punto del apóstol, la línea de razonamiento, su argumento, sus enseñanzas, sus palabras es para alentar, animar a estos hermanos que estaban en una situación difícil por los hombres malos, por los perversos, también por
el abuso de las autoridades, por la persecución, etcétera, como en los días de Noé, por los pecados de los hombres. Pero el apóstol les está diciendo, ustedes son salvos porque hicieron la voluntad del Señor, de Cristo, del Mesías, del Altísimo. Así como Noé, aunque fueron pocos, pero lo hicieron lo que Dios manda y Dios les salvó. Ustedes son tan salvos como estos que en los días de Noé, a pesar de las circunstancias difíciles en las que estén, ustedes son salvos, somos salvos. Pedro se incluye en el 21 en los salvos. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Somos salvos en Cristo.